Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Echara Navratilova, soy el director de la editorial Escarabajo y la Fundación En Busca de Poetas. Los estoy saludando desde Praga, República Checa, a mis 2 en punto de la mañana, en esta madrugada ya bastante fría, nevada, hace como unos 2 grados centígrados, menos 2 grados centígrados por aquí. Alcanzó a bajar a -7 hace un par de días, pero bueno, subió unos graditos. Pues con mucha alegría, aquí venimos a presentarles a los ganadores del segundo Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda. Siempre nos gusta recordar que la editorial Escarabajo se fundó como ese lugar de los jóvenes y los nuevos talentos, em, en el que siempre van a encontrar, digamos, una puerta abierta para mostrar sus manuscritos, para que les leamos sus manuscritos y pues para que les publiquemos sus manuscritos. Si son los felices ganadores, como ocurre en esta ocasión con el segundo Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda. Bueno, siempre repetimos también que creamos estos premios para que los jóvenes talentos de Colombia y los talentos de Colombia, no solamente los jóvenes, sino todos los talentos de Colombia pudieran tener la posibilidad de enviar sus manuscritos, que se los leyéramos y bueno, competir. Competir obviamente implica pues un acto subjetivo al momento, digamos, de calificar, pero podemos decir que todos los actos del mundo pues están supeditados, sujetos también a la competencia, de forma que es algo totalmente natural. Queremos agradecer muchísimo a Adriana Grosso, que bueno, es la viuda de nuestro querido Álvaro Miranda, ¿no? Ese poeta de Santa Marta, de la generación sin nombre, al que le rendimos homenaje en este premio de poesía nacional, que está abierto, digamos, a poetas de todas las edades. Para hablar un poquito de Álvaro Miranda, antes de pasar, digamos, a mencionar cuál fue el proceso, digamos, de selección de los libros ganadores y de mencionarles los libros ganadores, digamos que Álvaro Miranda nació en Santa Marta, Colombia, en 1945. Fue poeta, novelista, historiador, ensayista, editor y director de revistas literarias, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. Su primer libro de poemas, Indiada, aparece en 1971, en 1982, con ocasión de recibir el Premio Nacional de Risa del Cuervo, su primer libro de poemas, Indiada, aparece en 1971, en 1982, con ocasión de recibir el Premio Nacional de Poesía. La Universidad de Antioquia publica los escritos de don Sancho Gimeno, su novela, La risa del cuervo, escrita en 1983, obtuvo el primer premio en Buenos Aires y fue publicada en el año siguiente por la Universidad del Grano, reescrita durante varios años y editada nuevamente en Bogotá por su editorial Tomás de Quince en 1992. Es galardonada por Colcultura con el premio Pedro Gómez Valderrama en 1996. Simulación de un reino recopila toda su obra poética de 1966 a 1995. Su trabajo ha sido traducido al inglés, al ruso y al catalán. Buena parte de su trabajo literario está referido a un constante interés por la conquista española y el Caribe en sus sucesos y lenguaje. La otra épica del Cid, como poemario, obtuvo la primera mención del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura de Colombia en el 2007. El programa Leer el Caribe, auspiciado por Banco de la República y Observatorio del Caribe Colombiano, publicó del autor la obra escogida en 2016. La Universidad Externa de Colombia publicó el libro Blanco de los Muertos 2017. Entre sus libros publicados también se encuentra Colombia, la senda dorada del trigo en el año 2000, León de Grave en el país de Bolombó, 2004, Un cadáver para amar, 2007, Jorge Eliezer Gaitán, El fuego de la vida, 2008, Totó la Momposina, La memoria del tambor, 2011,
y Roberto Triana, La memoria audiovisual 2015. Siempre nos gusta repetir, dirigido más hacia las personas que no ganaron, que hacia las personas que ganaron, a quienes, digamos, tenemos invitadas esta noche para escucharlas hablar, palpar sus emociones, saber sus sentimientos, que nos hablen un poquito de sus libros ganadores. Ya los vamos a mencionar, pero siempre nos gusta hablarle a esas personas, a esos poetas que participaron y que no ganaron, y decirle, bueno, que sencillamente concurrieron al premio más de 50 manuscritos, un número bastante significativo de varios rincones de Colombia, y bueno, que sencillamente el no haber ganado implica que de pronto hay que trabajar un poquito más el libro, que el libro está aún en formación, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que pues no hay que desmotivarse, sino que hay que seguir trabajando cada vez más. Ya sabemos que tanto la poesía como la narrativa son actos que requieren del oficio. El oficio es volver a revisar una y otra vez y otra vez y otra vez nuestros manuscritos hasta que consideramos que tienen el vuelo literario, el vuelo poético pertinente, de forma que no se desanimen, no se desanimen, sigan trabajando en sus poemarios, sigan trabajando en su obra y bueno, ganar tampoco quiere decir nada, así como perder tampoco quiere decir nada. Entonces, la vida es una constante lucha y es un constante ir y venir en los triunfos y en los fracasos. Para hablarles un poquito de cómo llegamos a los libros ganadores, pues primero quiero agradecerle a los poetas y nuestros colaboradores, Saúl Munévar, Santiago Álvarez, Mayra Martínez y Bianca Febrayo, quien hicieron la lectura inicial de los poemarios, los pasaron a una semifinal en la que participé personalmente, y a partir de eso le pasamos 6 libros a Margarita Lozada Vargas, a Juan Carlos Acevedo Ramos y a Carlos Velázquez Torres, a quienes también tenemos gratísimamente en este Facebook Live desde distintos lugares del mundo. De forma que, bueno, pues de verdad muy complacido, pero muy complacido de estar hoy aquí con ustedes para darles de una vez y salir de la tensión que supone saber cuáles fueron los libros ganadores. Vamos a decir que como libro finalista estuvo En la soledad del perro, de Lupe Montoya, poeta caleña. Cuarto lugar y con mención de honor tenemos a Sed de visitas, del poeta Eduardo Avendaño, residente en Cartagena, oriundo de Sincelejo. Tercer lugar, Tumbas y montañas, de Luis Henao Uribe, poeta de Cali, quien nos acompaña esta noche dentro de la presentación. Segundo lugar, 6 fragmentos contra la pared, de Diana Carolina González, poeta de Bogotá. Y primer lugar, En este relámpago del tiempo, de Víctor Rivera de Popayán. Muy bien, habiendo dicho estas palabras inaugurales, bueno, le paso la posta a Margarita Lozada Vargas, que es una poeta de El Huila, nacida en Neiva, y quien se encuentra en este momento en Nashville, Tennessee, para hablar un poquito de Margarita y leer su biografía. Tenemos que decir que, como lo dijimos, nació en Neiva en 1983, es una destacada poeta y académica cuyo trabajo ha resonado tanto en su país natal como en el extranjero.
Su obra poética se caracteriza por una profunda exploración de la impermanencia y la belleza en la fugacidad de la vida, temas que aborda con una sensibilidad aguda y una voz inconfundible. En 2013, Lozada Vargas publicó su primer libro de poesía, Mejor Arder, bajo el sello de Común Presencia Editores. Este debut literario fue bien recibido y estableció su reputación como una voz emergente en la poesía contemporánea colombiana. Posteriormente, en 2019, continuó su exploración poética con Impermanencia, un libro que reafirma su interés por los temas transitorios y la efímera naturaleza de la existencia humana. Además de sus obras individuales, Margarita ha colaborado en proyectos colectivos. En 2016 coescribió La persistencia de lo inútil y su poesía ha sido reconocida en diversas antologías. Destacan la antología bilingüe español-francés Vientre de Luz, Ventre de Lumière, 14 poetas colombianas más Raúl Gómez Hattin, Ladrones del Tiempo, hecha por nuestro querido poeta francés Stéphane Chaumet, director de la colección La Noche Agitada de la editorial Escarabajo, y la antología italiana Il Corpo Leros, la Dolfi Editore en el 2018. Estas publicaciones internacionales subrayan la relevancia y la resonancia de su obra más allá de las fronteras colombianas. Margarita además es una exitosísima académica y bueno, tuvimos el gran placer de tenerla aquí en la República Checa, en la Universidad Palacký en Olomouc, donde estuvo dando unas conferencias y qué alegría Margarita Lozada Vargas que haga llegar las letras de la poesía colombiana a estos lares del centro de Europa, cercanos al este de Europa, cercanos a Eslovaquia, Polonia, a Ucrania, toda esta región que está tan candente ahorita en términos de la guerra y de la violencia. Pero bueno, nos convoca la poesía, que en todo caso es la verdad y que tiene que ver con todos esos temas relacionados, de forma que muy complacido de verdad de verte a través de la cámara, las maravillas de este mundo contemporáneo que nos permiten ver ver tu sonrisa desde este continente hacia ese otro continente norteamericano en el que te encuentras. Listo. Muchísimas gracias, Eduardo, por estas hermosas palabras para presentarme y para recibirme. Para mí, la verdad, es un privilegio enorme haber formado parte del jurado de de esta segunda versión del premio Álvaro Miranda. Em, bueno, yo lo primero que quiero hacer, un poco como tú, es expresar mi reconocimiento y agradecimiento a cada una de las personas que presentaron sus obras a la convocatoria. Tú ya explicaste más o menos cómo fue el proceso, entonces pues yo sí me quiero concentrar un poquito ya en esa fase en la que entré a ver los poemarios como de manera directa. Entonces, este conjunto de libros que llegaron a nuestras manos ya como en la fase final en, y de entre los cuales elegimos al ganador, estos poemarios siento que tenían de alguna manera un marco común, por así decirlo. Siento que en cada uno de ellos había una pregunta por el lugar o había una singular manera de abordar el asunto del lugar, lo llamaría yo, ¿no? Eh, mirar, volver a nombrar, resignificar un lugar perdido, un lugar al que se pertenece, al que se dejó de pertenecer, en cualquiera de las formas, ¿no? Entonces, me parece que en general todos proponían una resignificación del espacio como un territorio, llamémoslo, simbólico, emocional y poético. Eso fue lo que me inspiraron los libros que llegaron a nuestras manos. Muchos de los trabajos se aventuraron a regresar al origen, a ese punto inicial, ¿no? Donde la memoria y la voz, digámoslo, se encuentran y como ese encuentro, o a partir de ese encuentro más bien, surgieron algunas formas particulares, en algunos casos renovadoras del lenguaje, con algunos riesgos y con algunas búsquedas que en lo personal, en mi experiencia de leer y de elegir, pues celebro y agradezco muchísimo.
Bien, en este contexto de todas estas diversas y valiosas propuestas, pues voy a destacar o me quiero concentrar de manera especial en el poemario ganador, en este relámpago de tiempo. Eh, el libro, ¿cierto? La fuerza del libro radica en una capacidad de presentar, desde mi punto de vista, una suerte de presentar como por medio de un solo aliento, yo lo definiría así, una ráfaga de imágenes que sostiene y guía todo el tiempo la voz que habla en los poemas. Es una voz que de manera especial transita por múltiples geografías, tanto del mundo circundante como del sí mismo. Yo lo definiría así. Es como un viaje entre unas coordenadas externas y otras coordenadas muy internas, muy profundas. Pero es una conexión que siento que se establece desde una naturalidad que a mí me sorprendió, como una especie de canto, ¿no? De canto en una unidad de diferentes fragmentos que sí te permiten realizar un viaje muy interesante. En ese recorrido del que les estoy hablando, pues siento que el libro termina produciendo un diálogo constante en el que lo interior se abre hacia lo exterior y lo exterior de alguna manera retroalimenta ese aspecto como tan intrínseco del que yo vengo hablando y siento que en esa relación con lo de afuera hace del libro algo muy especial, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, y quiero plantearlo también y dejarlo ahí, también las personas cuando conozcan el libro me podrán decir si piensan lo mismo. El autor quizá ahora cuando en un rato nos puede compartir. Para mí, en este libro hay como una revelación interesante de un yo, pero que podría también ser un no yo. Podríamos hablar de eso y detenernos en algún momento. Bueno, el asunto es que esto de lo que les estoy hablando sí generó una resonancia poética de gran intensidad, que a mí me conmovió de manera especial y como lo vamos a poder ver seguramente en las palabras de los otros jurados, pues fue una decisión unánime, es el primer lugar. Entonces, creo que esa intensidad como que nos llegó a todos de alguna manera. Bueno, por la solidez de la propuesta, por la coherencia de lo que yo denomino como una respiración interna que logra escribirse, ¿sí? Y por su manera de articular este viaje simultáneo que les comentaba entre lo geográfico, lo lingüístico, lo emocional. Bueno, quiero felicitar de manera muy especial al poemario ganador y le agradezco, por supuesto, la oportunidad de habernos permitido encontrar este libro y pues sí es significativo ganar el premio, me parece, no solo por el premio en sí, por el premio mismo, sino por representar de alguna manera el hecho de que un libro salga del anonimato. Creo que eso es muy potente, creo que eso es importante. Entonces, felicidades al poemario que honra la memoria, que honra el espíritu, creo yo, de alguna manera, de ese espíritu poético de Álvaro Miranda. También pensé en eso. Quiero aprovechar para felicitar al premio por existir, ¿sí? Siento que cuando pienso en la poesía de Álvaro Miranda, definitivamente hay un tema con el territorio, con el espacio, con el lugar también, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, ya para terminar mis palabras, quiero, aparte de felicitar a los ganadores y de permitirnos el honor de compartir hoy con ellos y escucharlos, quiero reconocer la importancia que tiene el premio, este premio, el premio Álvaro Miranda, porque definitivamente representa para nuestra, llamémoslo, comunidad literaria, un espacio que impulsa nuevas voces, que definitivamente fortalece el diálogo entre generaciones. Es lo que encuentro también en este poemario. Tú hablabas como de, en algunos momentos mencionabas la palabra aficionado, pero también como funcionado con la palabra experiencia. Yo que soy de la provincia, siento que los concursos, este tipo de concursos son también una gran oportunidad para sacar los libros de la provincia, de esos lugares remotos en los que a veces escribimos.
estando desde esos lugares de los que provenimos. Entonces es una gran forma también como de mostrarle al centro, ¿sí? Que desde la periferia estamos haciendo, construyendo, tejiendo lenguaje, posturas, formas de pensar, de sentir, de vivir y demás. Entonces siento que el premio contribuye muchísimo y de manera significativa al panorama de la poesía nacional, pues espero y deseo que este premio se consolide, se siga consolidando como un aporte indispensable para el crecimiento y la vitalidad de nuestra tradición poética, pero también de nuestro presente poético, que creo que es tan importante seguirlo descubriendo, seguirle dando oportunidades de ser y y de existir, ¿no? En medio de un campo literario nacional y por supuesto con tu editorial internacional también. Eso, gracias. Bueno, mi querida Margarita Lozada Vargas, pues nada, muchísimas gracias por esas palabras. Gracias también por haber aceptado la invitación a ser una de las jurados del premio. Y bueno, como bien lo mencionabas, pues una de nuestras mayores alegrías es que concurren poetas de los distintos rincones y regiones de Colombia. De hecho, pues le mandamos y recordamos y le mandamos un gran saludo a Marcela Sepúlveda Rueda, quien fue la primera ganadora o quien fue la ganadora del primer premio de poesía Álvaro Miranda con su libro Educación Sentimental y que justamente es de Santanderiana, es de Bucaramanga. De forma que vemos cómo el primer premio lo ganó una persona de Santander y este segundo premio pues lo gana un poeta del Cauca. De forma que eso es motivo de mucha satisfacción para nosotros. Y bueno, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, mi querida Margarita. Y bueno, démosle paso entonces al segundo jurado o a otro de nuestros jurados, de los tres jurados, que es el poeta Juan Carlos Acevedo Ramos, quien nos va a acompañar desde Quito, Ecuador. En este momento él está siendo invitado por el Festival Paralelo Cero. Entonces, de verdad que le agradecemos muchísimo, muchísimo por sacar de su tiempo para no solamente para haber leído los manuscritos, haber deliberado el domingo a las 8 de la noche, hora Colombia, que se llevó a cabo la deliberación, 2 de la mañana para mí aquí en la República Checa, así como hoy. Y bueno, para hablar un poquito de Juan Carlos Acevedo Ramos, a quien ya tenemos ahí en cámara, eh, podemos decir que nació en Manizales, Colombia, es poeta, ensayista y divulgador cultural. Ha publicado los libros de poesía Palabras de la Tribu 2001, Los amigos arden en las manos 2010, Noticias del Tercer Mundo 2010, Historias alrededor de un fogón 2012, Los huéspedes secretos 2014, Correo de la noche 2018, La casa en el invierno 2020 y Mujeres sin sombra 2023. El libro de historia, Las letras que nos nombran, Revisión de la literatura del Viejo Caldas, 1834-1966-2017, y el libro de crónicas Un corazón de papel, Viaje al centro de las bibliotecas públicas del Caldas, 2019. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cotelamus, 2023, el sexto Premio Nacional Carlos Héctor Trejos, 2015, y el Premio Nacional de Poesía Descansa en Paz la Guerra, Casa de Poesía Silva, 2002. Algunos de sus poemas hacen parte de varias antologías en Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, México, Cuba, Estados Unidos, España, Italia, Bulgaria, Rumania y Grecia. Es profesional en bibliotecología de la Universidad del Quindío. Será especialista en escritura creativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es miembro de la Académica Caldense de Historia. Se ha desempeñado por más de una década como promotor de lectura, escritura y oralidad en la red de bibliotecas públicas de Caldas y fue director del taller de escritura creativa Relata del Ministerio de Cultura en el Centro Cultural del Banco de la República en Manizales. Como vemos, una persona muy, pero muy ocupada, de forma, mi querido Juan Carlos Acevedo Ramos, que te agradecemos muchísimo también por
haber aceptado esta invitación a ser jurado del segundo premio de poesía Álvaro Miranda. Y bueno, honradísimos de tu presencia en este momento. Eduardo, buenas noches. Margarita, buenas noches. Estoy muy feliz de poderme conectar hoy desde aquí en el Ecuador, de haber aceptado esta alegría de leer libros de poetas, hombres y mujeres colombianas, para después sentarme con Margarita, con Carlos, contigo, a hablar un poco de los libros que llegaron. Hay que felicitarte, reitero igual las palabras de Margarita. Creo que el trabajo que estás haciendo a través de la editorial para apoyar la difusión y la consolidación de voces poéticas del país es muy importante. Y bueno, también muy contento de poder haber hecho parte de este jurado y haber elegido un libro que creo que con Margarita, Carlos y tú nos escuchaste en esa deliberación. Fue una decisión en la que estuvimos de acuerdo de premiar un libro que creemos que va a seguir construyendo nuestra tradición poética nacional. Pues sobre el libro, en este relámpago del tiempo, yo creo que encontramos muchas cosas en común. Estoy de acuerdo con las palabras de Margarita. En mis apuntes sobre el libro, quiero decir que encontré, así como Margarita tiene estos apuntes, yo encontré que el libro nos mostraba unos lazos, pero unos lazos que iban recorriendo no solo lo familiar, sino también los lugares, como lo anotaba Margarita. Y estos lazos hacían que el autor nos hiciera sentir parte de un todo, que alimentaba desde la escritura, por supuesto, y estos lazos nos permitían encontrar en la lectura del libro una voz que canta vertiginosamente. Esa voz canta desde poéticas de la pintura, por ejemplo, lo encontramos desde la música también, desde el ser, desde esa preocupación, desde el ser y esos lazos desde el lenguaje poético permitieron que ese ser también se encontrara con la naturaleza. Así que mientras íbamos leyendo el libro, mientras tuvimos el tiempo de mirar los demás libros y poder debatir, uno encontró que el autor no tiene miedo, ¿cierto? No tiene miedo y está en una búsqueda de nombrar. Y al no darle miedo a nombrar, pues está dejando una huella como un recorrido vital. Y ese recorrido vital lo hace desde la tierra, ¿cierto? Eh, y va hasta la historia. Empieza en la tierra, va hasta la historia, la pequeña historia, la gran historia, la vamos a encontrar en el libro y nos damos cuenta que como el autor, esa historia en el libro, en este relámpago del tiempo, está construida por todos nosotros. Tal vez por eso con Margarita, con Carlos, encontramos que el libro se nos acercaba mucho a nuestras poéticas, a unas poéticas que son, digamos, las poéticas necesarias para nombrar las cosas en este tiempo, en este momento, en este siglo que avanza y que estamos enfrentando desde las palabras y desde la poesía. Así que no me queda más que felicitar también al ganador. Estamos muy satisfechos de haber premiado este libro y de nuevo, pues Eduardo, con tu editorial esperemos que llegue a muchos lectores y que nuestra poesía colombiana siga consolidándose y siga revalidando una tradición que tanto tú, Eduardo, como Margarito, como Carlos hemos y como yo hemos leído y hemos valorado. Mi querido Juan Carlos Acevedo Ramos, bueno, muchísimas gracias, reiterándote entonces ese agradecimiento por apoyar la poesía colombiana, por apoyar el premio, por apoyar a estos poetas que han quedado ganadores y bueno, a los que no también, porque todos hacen parte del premio, de forma que esperamos que sigas disfrutando allá ese festival Paralelo Cero, lleno de poetas amigos. Un gran saludo a Javier Oquendo de mi parte, por favor. Claro que sí, Y, se lo daré. y bueno, pues démosle entrada entonces a nuestro tercer jurado, quien nos acompaña desde la ciudad de Nueva York, Carlos Velázquez Torres.
una feliz noche para ti, Carlos. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo adicional, que estás enfermo ya desde hace algunos días, desde la noche de la deliberación. Tuviste que hacer un esfuerzo, estás incluso con fiebre, entonces te agradecemos muchísimo de verdad por tu tiempo, por tu energía, por tu vitalidad, por tu amor por la poesía y además por tu amor por los poetas. Para hablar un poquito de Carlos, tenemos que decir que es PhD, nació en Bogotá, Colombia, es poeta, traductor, músico y académico, estudió música y literatura en la Universidad Nacional de Colombia y luego obtuvo una maestría en literatura y estudios culturales en la Universidad de Washington en Seattle. Posteriormente completó su doctorado en literatura latinoamericana, cine y teoría literaria en la Universidad de Arizona en Tucson. Ha enseñado en Bowling Green State University y en New Mexico Highlands University. Vázquez ha publicado 2 colecciones de poesía, versos del Incilio y es de Tontos el Regreso. Ha sido galardonado con diversos premios de poesía en Estados Unidos, Italia y Rumania. Es académico ad honorem y miembro titolare de la Accademia Internazionale Leopold Sédar Senghor en Milán, Italia, y miembro titular de la Accademia Tomitana en Constanza, Rumania. Arte Poética Press publicó su traducción y edición de la colección de cuentos del autor irlandés Seamus Scalón, Irlanda en el corazón. Velázquez es editor general de la colección Rambla de Mar en Arte Poética Press. Actualmente trabaja en Nueva York, donde es coeditor del Festival de Poesía de las Américas y profesor en City College of New York, University of Mountain St. Vincent, St. John's University y el Instituto Cervantes. Como en el caso de Margarita y de Juan Carlos, pues Carlos Velázquez Torres es un poeta supremamente ocupado. De forma, mi querido Carlos Velázquez Torres, que te agradecemos muchísimo de verdad por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación de ser jurado y bueno, encantadísimo también de tenerte acá, más allá, digamos, de esta situación de salud que te aqueja en estos momentos. Buenas noches, Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo a todos ahora sí formalmente. Nos habíamos visto así fugazmente en el background antes de la transmisión. Hola Margarita, ¿cómo estás? Un gusto. Juan Carlos y Eduardo, y un saludo especial pues a toda la gente que trabaja con el Escarabajo Editorial. Quiero extender mi agradecimiento, de verdad, fue un placer, para mí es un honor haber podido participar en este concurso, puesto que me acerca un poco a la poesía colombiana que algunas veces está tan lejano por haber vivido tantos años aquí en los Estados Unidos. Este es el punto más difícil porque casi todo lo que ya fue dicho Margarita, la exposición de Margarita fue muy elocuente alrededor de los libros, y Juan Carlos pues por supuesto tiene una visión muy puntual y muy acertada de los puntos de los que resaltamos el día de la deliberación. Pues en líneas generales yo quisiera decir que pues tengo una muy grata impresión en general por las obras que tuvimos la oportunidad de leer. Pues me da una muy buena idea de lo que se está haciendo en Colombia. Es una muy buena poesía la que se está produciendo en el país. Y fue difícil, pues ya hablamos de que habíamos llegado a la deliberación unánime del primer puesto, pero los otros puestos sí fue un problema, porque los poemarios tenían una calidad muy similar, y afortunadamente para nosotros tuvimos momentos para discutir cuál, porque de verdad todos se defendían de manera muy fuerte en su campo, ¿no? Quisiera decir que en general las lecturas de estos libros me hacen pensar en que la poesía está llegando a una madurez eh, importante en el país, ¿no? Porque esto es una muestra de la poesía nacional. Es una poesía que está
liberándose del cliché del costumbrismo, si hablamos del campo, y se está desligando un poco de esta tradición que venía del modernismo y de la literatura francesa. Es una poesía que, que alcanza su propia identidad, logrando incorporar los elementos del ambiente a la producción poética. El espacio, como le mencionaba Margarita, es especial, pero no es un espacio urbano, tampoco es un espacio rural, es el espacio per se, que es la base de la creación o de la, de la identidad, de la conciencia del ser, que es la base de la poesía, básicamente. Eso lo podemos ver en los poemarios. Y con relación al poemario en este relámpago del tiempo, me parece que eso se logra de manera mucho más intensa. Me parece que el poemario puede llegar a ser un hito en la poesía colombiana, porque es desligarse de esas tradiciones gregarias de la poesía colombiana y está creando una nueva voz en el espacio poético nacional, porque es una voz que está cantando a diferentes niveles, es una voz que está creando, que está creándose, está creando la identidad, está creando la sensación del ser a través de la creación misma del verso, pero este verso no es un verso aislado, es un verso que está resonando en diferentes ámbitos. Es un verso que está resonando con la naturaleza, es un verso que está resonando con las artes, es un verso que está resonando con la historia, con la filosofía y con sí mismo. Entonces, esta creación literaria, que es un canto, digamos, si se me permite, y no transgredo horriblemente el canon, me parece que es un canto general, en el sentido de que estamos creando la poesía a través de la apropiación del espacio y del territorio, un territorio que tiene voz, un territorio que no solo está en el presente, un territorio que resuena en la historia, un territorio que resuena en las bases telúricas de la tierra, en la creación que viene de abajo y en una proyección trascendental. En ese sentido, las voces que suenan en el poemario siguen resonando no solo en el momento que estamos leyendo la poesía, no solo en el momento que leemos el verso, sino en el momento que cerramos el libro y sigue trabajando con nosotros. Ese diálogo va a permanecer porque el eco del poemario, la voz del poeta, va a seguir resonando con mi experiencia, con mi tradición y con mi propia experiencia. Bueno, eso sería una visión un poco general de lo que yo podría decir acerca del poemario en este relámpago del tiempo. ¿Ok? Pues mi querido Carlos Velázquez Torres, muchísimas gracias por tus palabras, de nuevo por tomarte el tiempo de haber leído los manuscritos. Sin duda concordamos contigo en que se está escribiendo muy buena literatura y muy buena poesía en el país. Yo creo que eso es algo muy significativo, ¿no? Algo muy positivo. Creo que hay muchos factores que tienen que ver con eso, ¿no? Hay muchas facultades a nivel nacional que han ido haciendo un trabajo importante con relación a no solamente la lectura, el análisis, sino también la escritura creativa. Em, hay carreras que no las había, digamos, en la época nuestra o en mi época, de creación literaria, carreras como tal de pregrado. Hay varias, digamos, maestrías en escrituras creativas, etcétera. Creo que la proliferación también de las editoriales independientes, unas de un altísimo rigor, pues ha hecho que también la poesía se haya abierto campos inéditos en
inéditos en comparación a lo que era la poesía colombiana antes. Creo que hoy en día hay muchos autores excepcionales, buenos. Repito, me parece que es algo importante, que es algo bueno. Como ocurría y como fue una de las conclusiones del proyecto En Busca de Poetas que tuve el orgullo, el honor de realizar durante 7 años antes de que llegara la pandemia, que me vio recorrer Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, ya estaba llegando a Bolivia cuando llegó la pandemia. Ocurría un fenómeno muy particular y es que donde había poetas generosos, a su alrededor crecían jardines de poetas, donde habían poetas mezquinos que no querían compartir su arte, que no querían compartir, digamos, la iluminación de la creación, pues había desiertos y este poeta se erigía como en una garita de cristal y veía al universo hacia abajo, como si estuviéramos en la presencia de uno de estos esperpentos de Valle Inclán. De forma que creo que hay muchísimos poetas hoy en día en Colombia que son muy generosos y le extienden el- el- esa iluminación de la creación de la poesía a otros poetas que vienen y eso hace también que proliferen una cantidad de poetas excepcionales. De forma que estoy muy contento por eso. Mm, habría quien estuviera en contra, que diría, pues, al haber tantos autores, todos se pierden, porque no se resalta ninguno, pero bueno, el hecho es que para nosotros como actores culturales, es algo que nos parece muy positivo. De forma que, de nuevo, les queremos agradecer muchísimo tanto a Margarita Lozada Vargas como a Juan Carlos Acevedo Ramos, como a Carlos Velázquez Torres, de nuevo, por el trabajo tan importante que hicieron. Para mí, como lector semifinalista y quien pasó, digamos, los trabajos finales a manos de los 3 jurados, también, digamos, que tuve un trabajo muy difícil de seleccionar estos libros y por fortuna la responsabilidad no recaía en mí, sino en estos 3 poetas que tuvieron, digamos, esa responsabilidad, ¿no? Que siempre es una responsabilidad importante leer muy bien los libros y dictaminar cuál es el libro ganador de un premio nacional de poesía. De forma que, bueno, habiendo dicho esto, digámosle a nuestra querida poeta Laura Torres, ahí detrás de cámaras, a quien también saludamos, que le dé entrada a Luis Henao Uribe, desde Cali, quien ocupó el 3er lugar con su poemario Tumbas, Montañas, para que sea el propio Luis quien nos hable un poquito acerca de su libro, acerca del proceso de creación también, etcétera. Para hablarles un poquito de Luis, vamos a leer aquí su bio. Luis Henao Uribe, 1982, es un escritor vallecaucano radicado en Nueva York. Bueno, estaba radicado en Nueva York cuando envió, digamos, el manuscrito al premio. Ahorita está ya de regreso en Cali desde hace 3 meses. Su novela Hotel Jaguar ganó el 26º concurso de colección Autores Vallecaucanos 2023. Ha publicado el libro de cuentos diarios del Limbo, distintos textos en revistas como Los Bárbaros, Cavilli, Que si quiero, que si quiero o que si tengo, entre otras. Completó un doctorado en literatura latinoamericana en The Graduate Center CUNY, que justamente es la universidad donde trabaja Carlos Velázquez, donde actualmente, pues antes, Luis Henao era coordinador del programa Humanities Alliance. Bueno, querido Luis,
pues nada, qué alegría tenerte por acá. De verdad que se ha hablado poco de tu libro, pero tu libro también nos pareció a todos un libro interesantísimo. em, y te felicitamos por llegar a esta instancia dentro de un premio en el que concurrieron, como lo habíamos dicho antes, más de 50 manuscritos a nivel Colombia. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias, Eduardo, también al jurado, a Margarita, a Juan Carlos y a Carlos, y al grupo de Escarabajo. La verdad es que estoy muy feliz con este premio. Pues para mí o sea, se juntan muchas cosas, ¿no? Como acabas de mencionar, llevo 3 meses, un poquito más de regreso a Cali después de un paréntesis de 20 años en Nueva York. Y, y es una forma también como de volver a casa, ¿no? Como de regresar a casa a través, digamos, como del trabajo, la escritura, pero también estos espacios que al fin de cuentas son sociales, ¿no? Donde se puede compartir el trabajo y donde se puede como también conocer y acompañar otros procesos de creación. Este es mi primer poemario y la verdad es que fue un reto personal porque yo buscaba, debajo de este poemario hay un relato policial o un misterio o la historia de un crimen eh, que yo quería contar. No es la palabra adecuada, tal vez no hay una palabra adecuada. Y mi intención era llegar lo más cerca a construir una narración a través de un poemario. Entonces no se trataba de hacer una poesía narrativa, sino de encontrar la forma de sugerir en vez de decir lo que estaba pasando. Y como reto, pues fue un reto que disfruté mucho. Es un reto que a veces siento que no logré del todo o en momentos sentía que no lograba del todo, porque es un reto difícil. Para usar un par de imágenes que están en el poemario y en las que pienso mucho es como ese momento de la madrugada antes de que sea la madrugada, ¿no? Cuando la noche empieza a mostrar unos vistos de luz, pero todavía no se puede decir que ha amanecido, ¿no? O también otra imagen que está en el poemario, que es cuando el agua hierve, ¿no? O sea, uno será que puede decir desde la primera burbuja que ya hirvió, o hay que esperar cierto número de burbujas que no está claro para decir que el agua ya está hirviendo, ¿no? Entonces era como entrar en ese terreno del casi, del aún no, eh, y que ese poemario estuviera como un paso atrás de la narración. Es un poemario que también transcurre perdón, en un mundo muy preciso, ¿no? Que es el mundo de un pueblo colombiano muy específico, pero también, digamos, también muy impreciso. Y ese eran como un poco de los juegos, ¿no? Pero donde están como las dimensiones de la geografía, que es algo muy importante en los poemas, pensar la relación de geografía con la historia, con la vida de las personas y con la violencia. Es un punto, es un espacio en donde la familia, las generaciones, lo que se hereda, es muy poderoso. Es un mundo donde está lo rural y como la vida del campo muy cercana. Y por supuesto, estos son como temas muy recurrentes en la representación de la literatura colombiana, pues porque son temas muy recurrentes en la experiencia de vida colombiana, ¿no? Y acá había un reto también de encontrar un lenguaje para hablar de él de una forma, de una forma distinta, ¿no? De una forma que tuviera sentido para mí
que permitiera la exploración, digamos, del espacio de la poesía versus la exploración que yo hubiera hecho en un cuento o en una novela corta. A veces pienso que sí, que debajo, detrás o encima de este poemario puede haber otro tipo de texto, pero disfruté mucho escribirlo como poemario. Y no, de nuevo, mi agradecimiento pues con el equipo de Escarabajo, con el jurado por su lectura cuidadosa y generosa, y agradecer por pues el apoyo que significa un premio de estos, ¿no? Especialmente pues siento que me cobija en mi regreso a Colombia, en mi regreso a las montañas, en mi regreso al valle, y el regreso al mundo de la literatura colombiana. Entonces, pues no tengo nada más que agradecimiento. Pues Luis, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, o sea, está claro que pues es un poemario que pensaste, digamos, en su elaboración y en su ejecución de forma profunda, eso se le nota. Y queremos volver, por favor, a pedirle a nuestra querida Laura Torres que le dé entrada de nuevo a Juan Carlos Acevedo Ramos, quien nos va a hablar un poquito de ese poemario em, y nos va a leer las notas, digamos, que tomó una vez que lo leyó. Mi querido Juan Carlos, la palabra es tuya. Eduardo, gracias. Laura, gracias. Luis, felicitaciones. Pues mira, es que lo decía Carlos ahora, en la lectura hay una alta calidad poética en el país, eso nos deja muy contentos. Tú has contado ya algunos ejemplos de lo que crees que significa esta calidad literaria que se presentó al concurso, la conoces bien, eres editor y conoces muy bien la poesía escrita en nuestro país, pero cuando leímos, y particularmente cuando leí 6 fragmentos contra la pared, a mí me pareció que era un ejercicio de riesgo, ¿cierto?, de la escritura del poema en prosa. Escribir el poema en prosa tiene un riesgo y es caer en lo prosaico, pero aquí todo queda atrás. Al leerlo, uno se da cuenta que 6 fragmentos contra la pared sostiene un ritmo poético, que el lenguaje que utiliza, este lenguaje que se emplea en el libro, nos permite navegar entre un lenguaje coloquial en unas aguas muy fuertes que son las aguas de las pequeñas cosas. Y esas aguas de las pequeñas cosas, volverlas a nombrar, hay que ser muy valiente y uno encuentra que al nombrar, por ejemplo, las pérdidas o la raíz, uno escucha que en el libro se le dio, la autora, el autor estuvo muy atento al ente, a dejar hablar el objeto. Y cuando dejó que el objeto hablara, pues el poema empezó a crecer, porque después habló el ser, es decir, el objeto y el ser pudieron encontrarse en este libro y hablar, y uno encuentra entonces que quien escribe se transforma en una especie de puente, Eduardo, y ese puente navegó comunicó dos orillas, la esperanza y la palabra. Y la palabra, en los poemas que leímos, se escribía a través de monólogos, de cartas, de pequeños diarios o de retratos. Este es un libro plural, un libro que encierra un encuentro entre la cotidianidad y la buena poesía escrita en Colombia. Así que también nos sentimos muy felices de haberlo leído y que haya llegado a este segundo lugar. Mi querido, pues buenísimo, pero ahí le hiciste la introducción al libro que quedó en segundo lugar de Diana Carolina González. Y no al de Luis, que es Tumbas y Montañas, Claro, si no, quieres buscar tus notas de Tumbas y Montañas y que este libro es de 6 fragmentos. Sí. Este era mi apunte sobre el segundo lugar, claro. Entonces, no sé si tienes tus apuntes con relación a Tumbas y Montañas. En todo caso, te agradecemos mucho Creo porque que los pues más certeros que teníamos los tenía Margarita.
pero en el libro de Luis encontramos, por supuesto que volvimos al origen, nosotros encontramos, sobre todo, Margarita lo decía cuando estábamos deliberando, que sentíamos una afinidad quienes somos escritores de la provincia. El texto de Luis nos permitió saber que los lugares de nuevo habían ganado importancia y Luis logró renombrarlos también y eso nos permitió acercarnos al libro de una manera distinta, porque nombrar el lugar se puede volver, permítanme que voy a decir esto, nombrar el lugar se puede volver un lugar común en la poesía y Luis no lo alcanza, va un poco más allá. Luis ni siquiera en su libro permite que sus imágenes y su lenguaje poético se lea entre líneas, sino que nos permite leer en su libro detrás de las líneas. Fue un libro que se leyó con lentitud, que se disfrutó su lectura y que creo que cuando estuvimos el domingo reunidos ya con nuestros libros finalistas para dar el primer lugar, dio una pelea muy interesante dentro de los que llegaron en los 3 primeros. Bueno, mi querido, pues muchísimas gracias. Yo creo que pedirle a Laura que le dé entrada a Margarita, a ver si ella también quiere hablar del libro de Luis, algunas palabras. Bien, bien, bien. Bueno, brevemente, porque veo que ya, bueno, me gustó mucho escuchar a Luis. Pasó Luis que el segundo, tercero y cuarto lugar estuvieron así como en una riña. Entonces sí, recuerdo que en un momento inicial como que dije, bueno, no, nos vamos a detener aquí en Tumbas Montañas porque aquí hay una cosa que hay que ver con un poquito más de detalle y claro, mis compañeros también lo tenían muy presente y eso nos llevó como a un bonito momento de diálogo con relación a tu libro. Creo que ya mencionaste muchísimo, yo agregaría y diría que eh, es muy poético. Sí sentí que había una intención de relatar, vamos a utilizar esa palabra, pero me parece que lograste desde la poesía poner muchas imágenes, que es lo que yo valoro mucho siempre que estoy leyendo un libro de poemas, como que la imagen me hable más que las mismas palabras y cómo las palabras son una excusa, son anecdóticas para hacer que esa imagen aparezca y la imagen es la que se vuelve como una epifanía a veces, ¿no? Como que genere esa situación de la aparición. Pero creo que uno de los aspectos que más rescataría en unión a lo que acabo de decir es que siento que tú estabas haciendo una denuncia. O sea, el libro es un libro muy contestatario. Siento que había mucho la intención de que hablaran los muertos, de que hablara el que no tiene, de que hablara el que está como del otro lado. Y me encantó la analogía, así lo sentí yo, porque desde el título ya es un campo semántico que se abre entre la montaña y la tumba. La montaña como esta cosa que, no es, que también es como un hueco adentro, o podría llegar a ser un hueco adentro, y la montaña como llevándonos a esa imagen romántica que tenemos de la montaña, ¿no? Pero esta imagen romántica de los románticos alemanes, a eso me refiero con la palabra romántico, como para los que nos están viendo y escuchando en este momento, pero también entonces generando como esa mixtura, ¿no? De esa relación entre la montaña como con una tumba y todo lo que puede, los secretos que puede llegar a guardar, la montaña es testigo. Yo recuerdo mucho unas palabras que están en la primera obra de teatro que escribió Federico García Lorca, y dice algo así como: lo que dice el río de la montaña lo repite no sé quién, una cosa así, como que este tema de los recursos naturales como testigos absolutos, inmodificables, reales testigos de lo que sucede en este planeta que habitamos. Entonces, bueno, eso, y también siento que es un poemario circular. Entonces esa sensación de partir del origen para volver al origen,
pero destapando ollas, destapando cartas, destapando caretas, destapando facetas humanas, por supuesto. Bueno, yo diría eso solamente. Gracias. Bueno, mi querida Margarita, pues muchísimas gracias. No sé si tengas alguna palabra por decir, ya que estás en escena de nuevo de 6 fragmentos contra la pared de Diana Carolina González, en segundo lugar. En todo caso, mi querido Luis Henao Uribe, muchísimas felicitaciones de nuevo por ese tercer lugar. Le deseamos un gran éxito al poemario y bueno, de verdad felicitaciones por haber por haber tocado la puerta del triunfo. Estuvo muy cerca tu libro también. Entonces, y por supuesto que para la editorial Escarabajo sería pues una gran satisfacción poder publicarlo. Entonces ya estaremos hablando de eso. Margarita, no sé si quieres hablar algo, si no, le damos la entrada a Diana Carolina González de una vez. No, estás con el mute. Sí, no, ¿no me están escuchando? ¿Y ahora sí? Ah, ok, ok. Decía yo que yo creo que me encantaría ver a Carolina en escena. Siento que lo que dijo Juan Carlos hace un momento sobre el libro retrata básicamente el espíritu de lo que todos consideramos en ese momento. Mm, Pues yo diría que estuvo chévere ver un libro animado, o más bien un libro que se sostiene como en esa expresión de estos poemas escritos en prosa y ver cómo fragmentos se cohesionan desde la forma que ella plantea en el lenguaje y cómo los fragmentos construyen o le dan o le pueden llegar a dar unidad a un libro de poemas. Bien, diría eso como para añadir a lo que Juanca dijo, que me parece que fue como muy eh, detallado lo que habló del libro. Y bueno, eso. Bueno, mi querida Margarita Lozada Vargas, bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo. Pidámosle a nuestra querida Laura Torres que por favor ponga en escena a Diana Carolina González, a quien le damos la bienvenida y que fue segundo lugar con su libro 6 fragmentos contra la pared. Para que sepamos un poquito más de Diana Carolina, podemos decir que es normalista superior y licenciada en lengua castellana y literatura, docente de la Secretaría de la de Educación de Bogotá, magíster en educación de la Universidad Externado. Desde el 2016 participa activamente en talleres de formación en escrituras creativas. En el 2023 obtuvo mención de honor en el concurso de la Casa de Poesía Silva con el poema Cartas y Polillas. Ha sido publicada en la revista Surgente con el autorretrato Vuelo Estático 2019 y los cuentos en la Caseta 2020 y el Club de las Enfermedades Invisibles 2022, así como en blogs digitales. Participó en el octavo Festival de Poesía de Fusagasugá 2020 en el repositorio de la Fonoteca de Poesía Mercedes Carranza de la Pontificia Universidad Javeriana 2020 y en el 30 Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Poetas en Cerete, Córdoba, en el 2023. Devenir Animal, Pequeño Bestiario es su primer libro publicado con la editorial Colombo Argentina, Abisinia Editorial. Bueno, buenas noches para ti, Diana Carolina, para mí ya madrugadas por acá. Estoy a poco de tocar esa hora de la que hablaba Margarita Lozada Vargas, o era Juan Carlos Acevedo Ramos, esa hora en donde se empieza a teñir el cielo antes de que aparezca el sol del día siguiente. Bueno, por favor, el micrófono es tuyo y compártenos tus emociones, todo lo que nos quieras decir acerca del poemario, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que, bueno, Juan Carlos le hizo esa introducción. Buenas noches. Estoy muy emocionada por esta, este, este concurso. Muy agradecida con la editorial Escarabajo.
la verdad no esperaba tanto. Escucharlos a ustedes ha sido un honor. Mi libro realmente es un libro que se sostiene en la poesía en prosa. Fue una, un riesgo que decidí tomar, que nació de unas situaciones personales que traté de conjugarlo con otras emociones y pues ese fue el resultado. Un libro que amo mucho, que tuvo un tiempo de escritura largo, que tuvo un tiempo de maduración casi de 4 años tal vez, eh, y habla un poco de mi familia, habla un poco de lo que podemos llegar a sentir. Y es un libro que está atravesado por las pequeñas cosas, por los objetos. Cada poema habla de un objeto diferente y cómo ese objeto habla de otras situaciones de la vida. Y el título es un poco como la idea de un carrito de cuerda que está pegado contra la pared. Por eso se llama 6 fragmentos contra la pared. El carrito de cuerda que no puede andar y es esa sensación de impotencia, es un poco esa metáfora que atraviesa un poco el libro. Eh, bueno, también está atravesado por la maternidad, la idea de la mujer, la construcción femenina, que me ha costado mucho trabajo también interpretarla en la vida. Entonces, esa clase de cosas están en ese libro. Es un libro muy eh, que inició sin tener como una pretensión de nada y llegó hasta acá. Eh, me gustó mucho los comentarios de los jurados, se los agradezco infinitamente. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de leerlo, de discutirlo, porque pues eso eh, ya tiene unos primeros lectores y esperaría que el día que vea la luz, otros lectores también lo puedan disfrutar y sientan ese, esa travesía que hay hacia el interior de las personas, porque pues el libro explora muchos lugares, sí, pero son lugares íntimos, lugares personales, eh, que pueden identificarse para muchas personas. Entonces, eso es 6 fragmentos contra la pared. Pues Diana Carolina, te agradecemos mucho, te felicitamos de nuevo, muchas, pero muchas felicitaciones. Bueno, pues escribimos para nosotros mismos en realidad, ¿no? Escribimos para nosotros mismos y al escribir para nosotros mismos, pues escribimos también para los otros. En esa, en esa situación tan interesante de retratarnos a nosotros mismos para terminar retratando a los otros, ¿no? Decía Jorge Luis Borges, no hay nada que no haya sido y que no será, al referirse a que todos somos seres humanos y de alguna u otra manera pues vamos a pasar por em, esto que llamamos pues la vida, con todas sus victorias y todos sus fracasos y todas sus derrotas y todas sus frustraciones y la gran derrota final que llega con la muerte, pero pues no hay que tenerle miedo porque en todo caso es la derrota la que nos humana, la que nos hace más sensibles, la que nos demuestra la fragilidad del ser humano, que es nuestra propia fragilidad, ¿no? De forma que te felicitamos, así como le habíamos dicho a Luis. Bueno, esta es tu editorial. Sería un placer publicar tu libro también. Eh, Estuvo muy cercano de ganar el libro, de forma que te, te instamos a que sigas escribiendo y sigas adelante con tu obra poética. Habiendo dicho esto, bueno, pues vamos a darle entrada
y a leer un poco así acerca de Víctor Rivera, pues que es el ganador del Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda, con su libro En este relámpago del tiempo. Para hablar un poquito de Víctor, vamos a decir que nació en 1980 en Popayán, es músico de la Universidad del Cauca, magíster en literatura de la Universidad Javeriana. En el 2011 publica con la editorial Gamar su libro de poemas La montaña sumergida, obtuvo el Premio Internacional de Poesía editorial Praxis en 2016 en la Ciudad de México por su poemario Libro de Origen. En el 2019 publicó su libro titulado Desmesura con la editorial El Taller Blanco. En el 2021 ganó el sexto Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador con su libro En el Oído Azul de la Esperanza y el 12º concurso nacional o 22º concurso nacional del libro de poesía WIS con su libro El sueño de la montaña. Víctor, pues felicitaciones, eres el gran campeón, el gran ganador. Bueno, alguien tenía que serlo. Lo fuiste por encima de Diana, por encima de Luis, que estuvieron ahí tocando la puerta para ser los ganadores. Pero bueno, tu libro fue seleccionado por los jurados como el libro ganador, de forma que te damos esa calurosísima abrazo acá lejano desde estas tierras eslavas, así como te lo da Carlos desde las tierras neoyorquinas, Margarita desde las tierras del sur de Estados Unidos y Juan Carlos te lo da desde las tierras de Ecuador. Háblanos un poquito acerca de tu emoción, háblanos un poquito acerca del libro. Ya sabemos pues que tanto Margarita como Juan Carlos y Carlos pues profundizaron un poquito en él. Y bueno, de verdad, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, buenas noches, Eduardo, a Luis, Diana, a los jurados y la gente que nos está viendo en este Facebook Live. Y saludar también pues a la editorial Escarabajo. Primero que todo, pues quiero agradecer este concurso, este espacio que considero supremamente importante en Colombia, dado que son pocos los concursos que permiten la publicación de un libro. Definitivamente es una gran oportunidad el poder publicar, porque como todos sabemos, es difícil en estos momentos que un manuscrito salga a la luz, que se publique, dado los costos, dado las pocas convocatorias que hay, dado la gran cantidad de manuscritos que siempre están concursando. Tengo entendido que en este caso pues se presentaron más de 50 manuscritos, no sé. A nivel latinoamericano son muchísimos las personas que están escribiendo poesía y en el mundo pues ni se diga, así que siempre es muy valioso poder encontrar estas convocatorias, estas editoriales independientes que están trabajando en estos procesos pues de poder leer nuevas propuestas, nuevos autores. Es realmente gratificante y ojalá que se pudiera ver más, que se multiplicaran más estas posibilidades editoriales. Además, pues también agradezco a los jurados, Margarita, Juan Carlos y a Santiago, sí, a Carlos, perdón. Carlos. Carlos, agradezco pues muchísimo lo que han dicho, sus lecturas, sus interpretaciones tan valiosas. Es algo que me emociona bastante, darme cuenta que hay unas lecturas tan agudas y tan interesantes de lo que uno escribe y de lo que escriben otros autores. Siempre es valioso poder contar con una mirada que uno no puede llegar a tener de lo que uno hace. Es necesario que otras personas lo lean siempre
y que puedan decir algo sobre lo que uno muchas veces como autor no entiende, porque considero que es difícil explicar en qué consiste un libro de poesía. Para mí siempre es un misterio. No puedo decir que, que, que mi libro o que un libro de poesía tenga una ruta, tenga un plan. En este caso, en el caso en este relámpago de tiempo, considero que mucho menos, porque fue un libro que yo escribí muy distinto a los otros libros que he escrito. Es un libro que escribí con total libertad, en el sentido en que no realicé casi ninguna corrección. Entonces, logré que lo que yo iba escribiendo simplemente surgiera a partir pues, de una libertad de las palabras y de las imágenes. Por lo tanto, pues considero que es un libro experimental. Realmente no esperé que fuera a ganar. Es un libro que aprecio mucho en el sentido en que me permití poder escribir lo que realmente quería o surgía en un momento dado. O sea, no realicé ningún plan, no puedo explicar exactamente de qué se trata el libro, solo puedo decir que el título habla mucho del sentido del libro en este relámpago de tiempo, no del tiempo, sino en este relámpago de tiempo, consiste tal vez en esa captura de, 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 de lo que significa el tiempo en sus instantes, en sus momentos, como relámpagos de hechos vitales que permanentemente, pues como sabemos, están diluyendo, y no es otra cosa que la necesidad de poder eh, capturar estos momentos de la vida. Así que el libro pues está compuesto por una cantidad de poemas que surgen, por ejemplo, a partir de caminar las calles de Popayán, que surgen a partir de estar en un escritorio encerrado durante la pandemia, a partir de ciertas lecturas, o que surgen también después, por ejemplo, de estar en un salón de clases delante de mis estudiantes y sentir pues la presencia de todos estos jóvenes. O sea, son impulsos como de energía vital, de relámpagos a través del tiempo, justamente, que, que se fueron dando y que yo fui constatando con palabras, sin planearlo, sin correcciones, mínimas correcciones solamente. Y es algo que yo valoro mucho o que me sorprende de mí mismo, porque usualmente lo que yo he escrito, los libros que he escrito son libros que trabajo muchísimo, que siempre los estoy corrigiendo, siempre los estoy trabajando, siempre estoy buscando eh, como pescar las palabras precisas. Siempre estoy haciendo eso, pero en este caso, en este libro, que felizmente ganó y pues me da mucha alegría, pues no lo hice, simplemente dejé que las cosas, que las palabras, que las imágenes surgieran. Y en ese ejercicio pues fueron saliendo distintas capas, como mencionaron los jurados del territorio, la música, una expresión no solo de un yo, sino de múltiples yos, podríamos decir. Tal vez algo de filosofía que si está allí, pues tampoco lo planifiqué. Simplemente mm, eh, dejé que mi voz o mis voces o no sé qué, pues se manifestaran a través de las páginas, y pues estoy muy contento, muy alegre. Y también pues quiero felicitar a Diana y a Luis. Espero poder leer sus poemarios, espero que podamos compartir otros espacios de lectura, no sé, lo que proponga la editorial, poder realizar algunos encuentros. Y nada, pues estoy muy conmovido, muy contento. Siempre es emocionante poder ganar un concurso, ¿no? Y sobre todo tener la oportunidad de poder publicar un libro que, reitero, es muy difícil en estos tiempos poder publicar. Y agradecer a todos también. Pues Víctor, muchísimas gracias por tus palabras, muy elocuentes.
recuerdo que en la deliberación Margarita Lozada Vargas, em, al hablar de tu libro, decía que a medida que iba leyendo, pues se iba impresionando y se iba impresionando y se iba impresionando y decía, bueno, pero ¿cuándo se va a caer? ¿Cuándo se va a caer? ¿No? Estaba como esperando la caída del libro finalmente y después terminó diciendo, y nunca se cayó. Entonces, sin duda es un trabajo muy bien logrado, al igual que el libro de Diana, al igual que el libro de Luis, solamente de escucharlos, hablar, solamente de verlos y de compartir un poquito la bio de ustedes, pues está claro que son personas muy formadas, escritores que han estado en el oficio de la poesía, que vienen trabajando fuertemente y seriamente en ella, de forma que, pues, qué mejores ganadores que ustedes podríamos tener. De verdad que los felicitamos a los tres, de todo corazón. Las personas que no ganaron, vuelvo a mencionarlo como lo dije al principio, sencillamente quiere decir que, bueno, pues que hay que trabajar un poco más sus libros. Como lo decía Víctor, hay muchísimas propuestas poéticas hoy en día, mucha gente escribiendo, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en Sudamérica, es una locura. En mi proyecto En Busca de Poetas, durante más de 7 años por el Cono Sur, pues conocí cientos, para no decir miles de poetas, la mayoría buenos, la mayoría buenos, o si no en proceso de mejorar, de forma que vuelvo y digo, no es algo malo, es algo bueno. La poesía es un vehículo importante de expresión, es un vehículo sin duda político, es un vehículo, como algunas personas lo dicen, también de sanación personal, etcétera. El hecho es que nos permite generar una trascendencia mayor, así sea con nosotros mismos, y como lo habíamos dicho antes también, nos permite reflejar nuestra vida para que otros se vean dibujados en ella. De forma que para las personas que no estuvieron desde el principio, en el Facebook Live repitamos, digamos, los cinco, digamos, los 5 lugares o los libros que llegaron a la final y quedaron en el quinto puesto. El libro llamado En la soledad del perro, de Lupe Montoya, poeta de Cali. Cuarto lugar, Set de visitas, de Eduardo Avendaño, quien vive en Cartagena y es de Cincelejos. Tercer lugar, Tumbas Montañas, de Luis Henao Uribe, quien vivía en Nueva York en el momento en el que pasó el poemario y hoy en día regresó a Cali. Segundo lugar, 6 fragmentos contra la pared, de Diana Carolina González, de Bogotá. Y primer lugar, de Víctor Rivera, En este relámpago de tiempo. Agradecer de nuevo a Saúl Munevar, Santiago Álvarez, Mayra Martínez y Bianca Febrayo por haber hecho esas lecturas iniciales. A nuestros jurados, una vez más, Margarita Lozada Vargas, de Neiva, quien se conectó desde Nashville, Tennessee. Un agradecimiento especialísimo por su tiempo, por sus palabras. Lo mismo al poeta Juan Carlos Acevedo Ramos, de Manizales, quien se conectó desde Quito, Ecuador. Y lo mismo a Carlos Velázquez Torres, poeta bogotano, residente en Nueva York desde hace mucho tiempo, que se conectó desde esa ciudad a la que llamamos La Gran Manzana. Agradecer también a Andrés Mejía, uno de nuestros colaboradores más importantes. Él estuvo presente en la deliberación y fue la persona encargada de abrir el correo y los archivos de los distintos poetas ganadores que enviaron sus biografías al premio. De forma que, bueno, con esto concluimos, digamos, esta mm,
premiación o esta manifestación de los ganadores al público. Y bueno, Luis, Diana y Víctor, pues mucho vuelo alto para sus libros, mucho vuelo alto para ustedes. De verdad los abrazo desde ya, aquí a mis 3 de la mañana con 25 minutos, ya un poquito, mm, digamos, con la vista un poco nublada, pero con una satisfacción inmensa de saber mm, que pudimos realizar el premio con éxito, que le damos feliz término a esta primera etapa del premio, porque ahorita vendrá la publicación de los libros, etcétera, etcétera. Sin duda, Víctor, estaremos armando lecturas tanto con Luis como con Diana. Y bueno, ya todo eso vendrá. Mm, Tuvimos como ganadora del primer premio a una mujer. Bueno, te tenemos a ti, Víctor, ahora en representación de los hombres. Diana estuvo cerca también en representación de las chicas. En 2 años estaremos abriendo la convocatoria para el tercer premio de poesía a nivel nacional, Álvaro Miranda. Y bueno, agradecer de nuevo a nuestra querida Adriana Grosso, la viuda de Álvaro Miranda, quien nos permitió y nos permite llevar el nombre de Álvaro Miranda y organizar este premio, a nuestro juicio y bueno, al juicio de ustedes también, tan importante justamente porque nos permite que la poesía de autores tan importantes como ustedes pues tenga un lugar de expansión aún mayor. De forma que si alguien, algunos de los jurados o alguno de ustedes quiere dar algunas palabras finales, muy bienvenidos. Si no, pues no nos queda nada diferente a agradecer de nuevo a todos los participantes, y mandarles un cálido saludo también a todas las personas que nos puedan estar viendo y bueno, a celebrar en todo caso, pues esta victoria. No sé si Margarita o Juan Carlos o Carlos tienen alguna palabra final por decir. Gracias, simplemente. Gracias. Súper chévere poder escuchar a los autores de los libros, compartir este momento, también compartirles algo de nuestras impresiones. Es muy como nutritivo también oír la experiencia, ¿no? Desde el que escribe. Y bueno, creo que nos vamos todos muy contentos por esta ceremonia de premiación y por esta exitosa transmisión por Facebook Live y por otros medios que nos unen desde estas distancias. La palabra y la tecnología no tienen límites. Gracias. Gracias de nuevo a Laura Torres por hacer posible esta transmisión. ¿Alguno tiene algo más por decir? Gracias, Margarita, por tus palabras. No, gracias, simplemente gracias. Y me encantan estos ágapes literarios. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, mi querido Carlos, y gracias de nuevo por participar. Hasta esta hora ya sabemos que estás enfermo, entonces te mando un gran abrazo aquí desde Praga, República Checa. Igual, gracias. Felicitaciones por supuesto, a Víctor, a nuestros dos cercanos, segundo y tercer puesto. Agradecerte a ti, Eduardo, por la oportunidad, a Margarita y a Carlos por haber trabajado de la mano para sacar adelante este fallo. Y bueno, muy buenos vientos y buenos mares para estos libros que vienen próximamente. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Un fuerte abrazo para todos.
siempre queda una sensación como de vacío, siempre que uno concluye estos Facebook Lives. Me recuerdan la pandemia un poquito, que estábamos tan aislados. Bueno, yo estoy aislado de ustedes al estar en otro continente, pero siempre cercano a la poesía, y estaré volviendo a Colombia pues con frecuencia, de forma que de nuevo un abrazo gigantesco para todos, las personas que nos puedan estar viendo también, los colaboradores de Escarabajo, y bueno, seguiremos adelante en nuestro empeño por publicar poesía y por abrazar a los poetas. De verdad, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, gracias a todos. Muchas, muchas gracias.